¿Qué piensan los empresarios de lo que sucede en el Congreso? ¿Cómo van las relaciones de estos con el gobierno federal? ¿Están preocupados por estos ajustes a la baja en los anuncios o en las proyecciones de crecimiento para este año? De todo esto vamos a hablar en el programa Arsenal, donde usted lo sabe, semana a semana, junto con nuestra coconductora Paola Barquet, abordamos los temas más sensibles y más importantes que han ocurrido en este país. Y qué nada mejor, ¿quién nos puede hablar mejor de este asunto que Juan Pablo Castañón? Él, usted lo sabe, es el presidente nacional de Coparmex, punta de los empresarios organizados. Juan Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos. Y pues luego a lo que te truje, como por ahí se dice. Encantado, bienvenido. Gracias por invitarme, Paola. Y lo primero que quisiera preguntarte es este asunto de lo que está sucediendo en el Congreso, el chantaje que se traen con las reformas. Si no me das esto, yo no me siento a negociar, es la otra, y así nos la hemos venido llevando ya con un considerable retraso en las fechas que inicialmente estaban establecidos. ¿Qué piensan los empresarios organizados de todo esto? Bueno, seguramente que es el proceso natural de la negociación política entre partidos en cualquier cámara o parlamento del mundo. Sin embargo, nuestra posición siempre ha sido que ninguna reforma puede contaminar a otra de las reformas, porque cada reforma tiene su propia vida y cada reforma tiene que tener la suficiente profundidad para que, además de cumplir con el concepto constitucional que ya se dio, pues le dé la verdadera oportunidad a que México pueda cambiar y desarrollarse y afrontar los obstáculos y retos que tenemos para el siglo XXI. Es decir, entonces, que la reforma de telecomunicaciones tiene su vida propia, la reforma política electoral también la tiene, y la reforma energética la tiene y la debe de tener de una manera independiente, dado que cada una es muy profunda y muy importante para el país. Leímos ayer declaraciones en un diario importante de circulación nacional, en donde, entre comillas, te atribuyan declaraciones en las que señalas que sería lamentable que las reformas se achicaran. Tengo entendido que en la reunión del PAN el punto central fue la reforma energética y no la de Telecom. Sin embargo, un poco la proyectaron a la inversa, o sea, como si lo de Telecom hubiera sido lo más importante. Una oportunidad aquí para que nos hagas cómo estuvo realmente esta declaración. No, con mucho gusto. De hecho, la reunión fue para ver la reforma energética y ver los temas que a los empresarios nos interesa que en esta fase final de la negociación de los legisladores pues pudieran contemplar que dé certeza jurídica, que le dé profundidad, que dé mecanismos de transparencia tanto para las empresas estatales como para las empresas participantes, que haya contenido nacional para hacer una gran red, en fin, los temas que nosotros queríamos que ellos los conocieran y los contemplaran. Pero efectivamente, después la prensa nos preguntó si habíamos tratado también la reforma de telecomunicaciones. Y bueno, como son dos de las reformas más importantes para el México del siglo XXI, pues es natural que la prensa y el público quiera saber cómo va y cuál es nuestra posición. Y entonces fue así como declaré que ninguna reforma, por prisa que tengamos de tenerlas, porque sí es necesario tenerlas pronto, pero cada una tiene su ritmo y su pausa y tiene que ser lo suficientemente profunda para que cumpla con los objetivos de la misma. Y si bien es cierto, lo que habían hecho era platicar con el PAN sobre la reforma energética, a mí me gustaría preguntarle cuál es la carta a Santa Claus en materia energética, en la reforma energética de los empresarios para con los políticos. Santa Claus. Pues lo dijimos ayer muy claro y lo comento con mucho gusto. Los señores legisladores hoy son los que están diseñando las reglas del juego, las mediciones de la cancha, cuáles serían las penas para que alguien que incurra en el mismo juego en una falta, digamos, hablando de fútbol, pero los jugadores seremos los empresarios. Entonces era importante que conocieran lo que desde el punto de vista de la economía, la práctica en el mercado, estamos viendo qué se necesitaría para que la reforma pudiera aterrizarse.
Y uno de ellos para nosotros muy importante es que aprovechemos la reforma para que haya más jugadores, no solamente para que pasemos de una empresa en materia petrolera, de una empresa paraestatal que tiene hasta hoy el 100% de la actividad, sí, a que tuviéramos 6 o 7 grandes jugadores mundiales, sino que también permeáramos a pequeñas y medianas empresas que fueran parte de las cadenas de valor, que tuviéramos modelos de desarrollo regional, que generemos currícula universitaria y conocimiento para tecnología mexicana, para que tengamos técnicos e ingenieros mexicanos, en fin, que verdaderamente cumpla con el objetivo de no solamente tener más recursos por el petróleo, sino tener calidad de vida, oportunidades para las personas, mejores ingresos, mejores salarios. Precisamente en ese sentido a mí me gustaría preguntar, hubieron declaraciones de uno de los empresarios de la CONCAMIN, de Raúl Picard, que decía que en realidad el gobierno federal debería de entender que los empresarios son intocables, y esa fue la palabra tal cual, porque ustedes son aquellos que dan empleo y que finalmente se encargan de quitar a los ninis del país, y esas fueron pues las palabras textuales, y me gustaría preguntarle qué opina de esas declaraciones. Bueno, la empresa, no los empresarios solos, la empresa la formamos personas, trabajadores y empresarios juntos. Y la empresa es la unidad económica que le puede dar la sustentabilidad de largo plazo a la economía, a cualquier economía de nación. Por eso la figura de la empresa debe ser una figura promovida y debe ser una figura respetada para que podamos tener una economía fuerte, sólida, con futuro. Y hablar de ese concepto es hablar de la empresa formal, la empresa comprometida, la empresa que tiene una participación activa en el mercado, pero tiene un diálogo social con los trabajadores, en donde van juntos en esquemas de productividad y el beneficio es para todas las partes. A esa empresa siempre nos hemos referido, donde están trabajadores y empresarios, ambos socialmente responsables. Yo quisiera preguntarle, ya que se metió Paola en este tema de las relaciones entre los empresarios y el gobierno, ¿cómo anda el termómetro en este momento? Sabemos, por pláticas que hemos tenido fuera de cámara, de que hay disgusto, por ejemplo, o hubo mucho disgusto con la reforma fiscal, la llamada reforma fiscal o reforma hacendaria, para un poquito tapar el tema de lo fiscal, que ustedes bueno, y a mucha gente, no solo a ustedes, le molestó porque se legisla en tiempos prácticamente de recesión. Entonces, finalmente los resultados pues, no han sido los que esperábamos. ¿Qué nos comenta sobre este tema? ¿Cómo está ahorita el humor de los empresarios frente al gobierno del presidente Peña? La verdad es que nosotros, desde antes de que el gobierno federal propusiera su iniciativa al Congreso, su iniciativa fiscal, estuvimos en diálogo con ellos en nuestra visión de lo que una reforma fiscal podría ser. Después iniciamos un diálogo y un análisis de la iniciativa de reforma y al final de cuentas, pues con los mismos legisladores hasta el 31 de diciembre. A partir de enero, pues como hemos declarado ya en distintas ocasiones, las leyes hay que primero cumplirlas y vivirlas. Y al cumplirlas y vivirlas podemos constatar entonces cuáles son los efectos negativos que realmente pensábamos que podría tener y cuáles otros efectos que pensábamos que iban a ser negativos si no coincidimos con la iniciativa. A lo mejor probablemente no tuvieron un efecto tan negativo como lo hubiéramos esperado. Los resultados están a la vista. Nosotros hemos continuado en el diálogo con la autoridad y con el mismo legislativo para transmitirle los efectos y para ver las oportunidades que se pudieran tener para promover que la empresa formalmente constituida pudiera dinamizar dinamizar el consumo interno y la economía. Eso es lo que no hemos interrumpido nunca el diálogo. Y la verdad es que no se trata de enojos o de humores, se trata de profesionalismo, cada quien cumpliendo nuestra función, un diálogo correcto, respetuoso, pero profundo, porque es por el bien de México. Usted dice que los resultados no han sido negativos como ustedes pronosticaban, y sin embargo, pues tenemos ajustes a la baja en las proyecciones de crecimiento.
Sabemos que el crecimiento del año pasado apenas rebasó el 1%, es decir, no, realmente tampoco podemos hablar de que es un éxito la reforma fiscal, pues, ¿no? No, por supuesto que no. No, yo me refería a que cualquier ley hay que evaluarla, vivirla y evaluarla. Y efectivamente hemos visto los resultados y el efecto que ha tenido sobre la economía en el consumo, precisamente, pues, por un lado, la disminución de los ingresos reales de los trabajadores, de los consumidores, al ya no ser deducibles el 100% de sus prestaciones, su efecto ha sido importante, el efecto que ha tenido en la economía los impuestos especiales, el efecto que ha tenido en la economía sobre los micro y pequeños contribuyentes, en fin, lo estamos viendo y en el diálogo con la autoridad, porque dentro del marco de la ley existe alguna posibilidad de promover algunas medidas que incentiven la generación de inversiones y de empleos y mejores salarios. Ahora, a pesar de todo ese panorama que nos está pintando, ahora que venía Lagarde, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Luis Videgaray presentaba una cara pues muy positiva, muy criticada también, porque ahora pues parece, sí hay más recaudación de impuestos hasta cierto punto, pero el mercado interno o el mercado del país pareciera que no se está desarrollando de la manera en que debería, al menos las pymes no le están ganando lo que esperaban. En ese sentido, yo quisiera preguntarle qué tiene que decirle a Luis Videgaray. Pues que continuemos analizando las posibilidades para dinamizar la economía. Efectivamente hay varios factores que probablemente estén ya empezando a ser positivos, sobre todo en materia de exportaciones, que a pesar de que hay un ajuste en el crecimiento y la expectativa de crecimiento de nuestro principal socio comercial, que es los Estados Unidos, en donde ha sido un motor nuestras exportaciones de crecimiento, también hay que reconocer que la economía interna tiene que crecer, tiene que desarrollarse, la pequeña y mediana empresa, la gran empresa, pero la que atiende los mercados nacionales, y que algunas medidas que la propia Secretaría o el SAT podrían dar, podrían incentivar la generación de inversiones y de salarios permanentes y de proyectos que podrían aterrizarse, y que sigamos en este diálogo para encontrar estas medidas que dentro de la ley promuevan la generación de más empresas. ¿Comparte usted el reiterado optimismo ahorita que evocaba la intervención del secretario de Hacienda que tiene Luis Videgaray frente al futuro? Porque, vamos, apenas ayer estábamos escuchando o nos enteramos de la contracción en la economía de Estados Unidos, y dicen que cuando a Estados Unidos le da catarro, a México le da pulmonía. Ojalá y no sea el caso, pero finalmente no parece haber el entorno necesario para que este país retome el crecimiento. Sí, yo creo que aquí hay que ver la respuesta a la pregunta, Francisco, es muy interesante porque hay que verlo en dos perspectivas: la perspectiva de mediano plazo y la perspectiva de corto plazo. Sí, con tantas reformas que hemos estado sacando como país, si sacamos unas buenas reformas en telecomunicaciones y en energía, el mediano plazo es halagador, existen las posibilidades de generar inversión, nuevas áreas de inversión y nuevas áreas de tecnología y de economía interna si lo hacemos bien. Pero por el otro lado nos preocupa el corto plazo. Y en el corto plazo vemos una economía que no ha crecido lo suficiente, que hemos tenido que ajustar hacia la baja las expectativas de crecimiento de este año, y que urgen medidas que puedan incentivar y alcanzar el crecimiento que por lo menos hoy estamos pensando que pudiéramos tener de 2.5 a 3%. Pero para eso hay que dinamizar la inversión, la generación de empleos, la mejor generación de nuevos salarios más remuneradores para los trabajadores de la economía formal, y para eso tenemos que tomar medidas que inviten a las empresas a invertir y que no solamente generen empleos temporales, sino generen empleos ya permanentes, porque esos son los que benefician finalmente toda la economía. En ese sentido, y retomando un poco el tema de Estados Unidos y de cómo además nuestra economía está ligada a ella, me gustaría preguntarle hasta qué momento y si esto le preocupa, porque proponían ustedes un modelo llamado triple hélice, en donde pues se impulsa esta competitividad a través de la investigación y los estudios, tomando a los jóvenes como una herramienta para pues inyectarle novedad y tecnología al sector energético, y me pregunto y le pregunto si eso será la respuesta para desligarnos un poquito de la economía de Estados Unidos que nos tienen ahí tan amarrados. Bueno, sí,
sobre todo para fortalecer las economías internas. Digo, el crecimiento de México de los últimos 20, 25 años ha estado muy sustentado en el 80% de lo que exportamos, pues vamos muy ligados ahí. Pero modelos de desarrollo regional, modelos que nos lleven a competir globalmente incluso, pero con generación de valor, no competir por costos, sino por valor, por innovación, por tecnología, es lo que nos daría una fortaleza de la economía interna, de tal forma de que se generen oportunidades para las personas. La medición del Producto Interno Bruto como medición de crecimiento de un país, pues es una medición que se queda corta, porque tendría que explicar que eso se transforme en calidad de vida para las personas, que eso se transforme en oportunidades para más personas, movilidad social a través de oportunidades económicas. Y ahí es donde, si no tenemos modelos de desarrollo regional triple hélice donde participe el conocimiento, universidades, los gobiernos locales y política pública y empresarios y emprendedores, pues a través de grandes empresas iremos generando este promedio de crecimiento, pero que no se aterriza sobre todo a las personas que no tienen empleo, no tienen oportunidades. Ahorita que hablaba usted de la necesidad de revalorar el salario mínimo de los trabajadores, yo a usted lo conocí y lo reconozco aquí entre las cámaras, en una conversación donde se me proyectó, por lo menos a mí, como un hombre preocupado por las desigualdades que hay en este país. Hay una propuesta por ahí de Miguel Mancera, del jefe de gobierno del Distrito Federal, donde está hablando de incrementar el salario de 60 y tantos pesos, 67, 68 pesos, a 160 o 170 pesos. Yo fui y le pregunté a Joel Ayala, que es el líder de la FETSE, qué pensaba de esta manera. Dice, hombre, yo encantado, pero los empresarios se le van a echar encima. ¿Qué opina usted de esta propuesta del jefe de gobierno del Distrito Federal? Pues ya la hemos empezado a conversar con ellos, con él y con el secretario de Desarrollo Económico. ¿Es viable? Siempre y cuando lo liguemos a dos medidas que son fundamentales. En México hemos ligado el salario mínimo general como una referencia para multas, recargos, a la relación del contribuyente con la autoridad y para la fijación de cuotas, muy generalizado en todo el país. Y ahí son muchísimas leyes las que habría que transformar para desligar el salario mínimo general con todo eso. Y por el otro lado, tenemos que hablar de productividad, tenemos que hablar de ingresos reales de los trabajadores, no de salarios mínimos. Hay que reconocer que hace 20, 25 años, una cantidad muy importante de los trabajadores inscritos en el Seguro Social estaban en un salario mínimo. Hoy en día, en las empresas formalmente constituidas, el promedio de los trabajadores inscritos en el Seguro Social hasta hace poco era de 4.4 veces el salario mínimo. Es decir, el ingreso real de los trabajadores formalmente empleados en la economía formal ha crecido de una manera real por la tecnología, por el fruto del diálogo social, por las prestaciones sociales. Pero para hablar de los ingresos reales de todos los trabajadores tenemos que ligar después de desligarlo de la referencia, ligar productividad y diálogo social. Ayer estaba yo conversando con el líder de los trabajadores de una de las empresas panificadoras más importantes del mundo, que es mexicana, y él mismo me comentaba, hablar de productividad junto con la empresa y traducir esto en beneficio de los trabajadores es elevar la calidad de vida de las personas. Es decir, ¿para qué queremos hablar de incrementar al 100% los salarios o al 200% si no hablamos de calidad de vida y no hablamos de sustentabilidad, que la da la productividad para que la empresa pueda permanecer en el tiempo? Creo que es un diálogo interesante, es un diálogo social, pero finalmente el objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas. Bueno, ahora que estaba usted hablando de la revalorización o la necesidad de revalorar el salario de los trabajadores, analistas económicos, especialistas en el tema, han dicho que un incremento de esa magnitud pues seguramente repercutiría en una alza inflacionaria. ¿Qué responde? Sí, claro, la experiencia ya la hemos tenido en 1981 con el 30, 20 y 10, que por decreto pues no se puede influir realmente en que haya un ingreso real en las familias mexicanas. Tiene que ser en base a productividad,
tiene que ser en base a diálogo social. Y es donde hemos tenido el mejor éxito en México. Por ejemplo, podemos ver cómo los estados como Nuevo León, Chihuahua, Baja California, tienen una pobreza extrema del 2 o del 3%, mientras que todo el sureste tenemos un promedio del 25%. Y ahí es donde tenemos que ver el modelo económico y qué debemos de promover. Por eso insistimos, es a través de la empresa, en el diálogo social, con empresarios responsables y con trabajadores también responsables que tengan una unidad de visión y que favorezca para que todos puedan progresar. Ahora, ahí mi pregunta inmediata sería, ¿y se sienten tomados en cuenta en estas reformas, en estos diálogos? ¿Se pueden ir a sentar quizás con el PAN, con el PRI, con el PRI? En fin, al final, en el resultado final de las reformas, por ejemplo ahora de la energética, ¿sienten que se les va a tomar en cuenta en la fiscal? ¿Se les toma en cuenta? Bueno, en la reforma energética el proceso ha sido largo y ya se ve plasmada nuestra visión y nuestra interpretación de las cosas en algunos predictámenes que ya tienen ellos, pero aún todavía tenemos mucho pendiente y eso es lo que estamos trabajando en estos días. En la reforma fiscal también, en el diálogo, en la concertación, en los estudios, en mostrarles nuestra visión, pues pudimos, yo creo que darle algunas modificaciones en nuestra visión de cerca de un 30 o 40% lo mismo. Sin embargo, continuamos en el diálogo porque nosotros sí visualizamos que eventualmente tendremos otro entorno fiscal que favorezca la inversión, que favorezca el consumo, que favorezca la calidad de vida y el surgimiento de más empresas y mejores empleos. Cuando usted habla de otro entorno fiscal, ¿a qué se refiere? A que seguiremos construyendo y proponiendo un cambio fiscal que eventualmente pudiéramos tener. ¿Es decir, menos impuestos? Nunca hemos roto el diálogo. No necesariamente menos impuestos, pero un modelo de impuestos que favorezca la inversión y las empresas, el surgimiento y la movilidad de crecimiento, las micro que puedan crecer a pequeñas, las pequeñas que puedan crecer a medianas, que tengan un entorno sencillo, un entorno favorable para que puedan pagar sus impuestos pero al mismo tiempo crecer. Ahora, creo que hay otra área que quizás podríamos también abordar en el tema de los empresarios, que en el país toca a mucha gente, pero sobre todo a las empresas, el tema de la inseguridad. 75,000 millones de pesos se pierden anualmente por la inseguridad, y esto pues también puede tener que ver con el gobierno federal. ¿Qué está pasando con la administración actual? ¿Siente mejora? ¿Los empresarios están más contentos o la verdad es que cada vez está peor la cosa? Bueno, es una pregunta muy general. Hay áreas del país que todavía son un reto muy importante. Tamaulipas hoy es un reto muy importante en materia de seguridad. Michoacán y Guerrero siguen siendo, aunque las cosas han mejorado, siguen siendo entidades en donde no se puede aflojar, pero tampoco Morelos o Tabasco en materia de secuestro. Yo creo que la estrategia de hacer coordinaciones únicas en cada región es una estrategia correcta que empieza a dar resultados, porque lo dio en Baja California y lo dio en Ciudad Juárez, pero todavía tenemos que seguir insistiendo. No hay prosperidad sin seguridad, no hay seguridad sin prosperidad y educación. El modelo de nación tiene que ser un modelo de fortalecimiento del Estado de Derecho, de seguridad en la convivencia entre los mexicanos, condiciones de prosperidad con estas reformas y por el otro lado que se implemente nuestra reforma educativa para mejores personas para el siglo XXI. Usted hablaba ahorita de este tema de la inseguridad y recordé declaraciones suyas donde dice que 7 de cada 10 mexicanos ponen la inseguridad como el principal problema que enfrentan en su vida cotidiana. Los empresarios, o como empresario podría decirnos que sin seguridad no hay desarrollo. Sí, por supuesto. La seguridad va ligada al desarrollo y condiciones de prosperidad, en donde hemos tenido regiones muy abatidas por el crimen organizado o la inseguridad, se inhibe la economía local. Digo, si las personas están luchando por salir adelante y sobrevivir y protegerse, pues ¿cuándo van a tener el tiempo para crear un nuevo producto, una nueva sucursal, una nueva área de negocio? O los mismos trabajadores, ¿cómo van a tener tiempo para estar buscando qué más hacer? Tiene que haber seguridad para que haya prosperidad.
Se nos está acabando el tiempo, pero Paola tiene una pregunta muy ad hoc con lo que estamos viviendo desde hace días aquí, ¿no? Sí, totalmente. Los televidentes no pueden irse sin esperar el pronóstico del mismísimo presidente de la Coparmex sobre el partido de México de mañana en la mañana. ¿Qué piensa? ¿Cómo van aquí los marcadores? Yo estoy bien convencido que mañana vamos a romper el paradigma de los penales y vamos a ganar, porque el México del siglo XXI exige una nueva mentalidad que los muchachos están teniendo, y aunque tuvieran el empate, van a ganar en penales. Pues que su boca sea de profeta. Por y favor. Nosotros, Paola, su servidor, primero le damos las gracias, a Juan Pablo Castañón, y obviamente le damos cita para el próximo sábado en su Arsenal Televisión. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.